tomémonos unos segundos, hermanos, para preparar nuestros corazones en silencio y reflexionar en torno al tiempo que vamos a disfrutar ahora adorando a nuestro Dios. Recordemos que celebramos hoy la resurrección de nuestro Salvador. Puestos de pie, vamos a empezar entonando el himno Porque Él vive. Leamos primero de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 13, y pensemos a la luz de este pasaje en el llamado que tenemos hoy
de alabar a nuestro Dios. Lo leemos de manera alternada. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos, así de pie, entonamos el himno Vive el Redentor. Y ya no hay más
Él está sentado en gloria, está gobernando el universo, y por su vida nosotros tenemos vida y seguridad de nuestra vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rogamos que tu gran misericordia que nos ha reunido hoy en tu iglesia nos conceda también honrarte, de tal manera que en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, tu nombre sea glorificado, que podamos ser transformados durante este tiempo, fortalecidos en nuestra fe, como verdaderos miembros de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador vivo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Esta es la ley de Dios para su pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no ocultarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra de Dios es como un espejo, y el necio, al contemplarse en ese espejo, se da la vuelta y sigue como si nada. Pero nosotros, como creyentes, por la obra del Espíritu Santo, podemos contemplarnos en el espejo de la ley de Dios y ver que algo no está bien, que no nos alineamos con lo que la palabra de Dios dicta, que nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras actitudes, nuestras meditaciones, nuestras motivaciones van muy en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y por eso, parte de nuestro llamado es andar en arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Y hoy vamos a ejercer ese llamado a arrepentirnos delante de Dios, a la luz de su ley, a confesar nuestros pecados delante de Él, dolidos por la realidad de que sigan allí, todavía dentro de nosotros, pero abrazando con fuerza la obra de nuestro Salvador y el perdón que tenemos en Él. Vamos a orar pidiendo perdón, que nos limpie, pidiendo perdón a Dios, pidiéndole que nos limpie de nuestros pecados. Cada uno en su corazón puede confesar delante de Dios, y yo voy a cerrar con una oración corporativa. Oremos, hermanos.
Dios Santo, no somos dignos de estar aquí delante de ti. No somos dignos de servirte, no somos dignos de pronunciar tu nombre con estos labios inmundos. Vemos la santidad de tu carácter, la santidad de tu ley, oh Dios, unos mandamientos que tu Hijo resumió de manera tan sencilla. Amor hacia ti, amor hacia nuestro prójimo. Y sin embargo, nosotros nos las arreglamos para hacerlo mal, para no honrarte, para no amarte como mereces ser amado, no amar a nuestro prójimo como nos llamas a hacer. Perdónanos, oh Dios, porque hemos quebrantado tu ley. Perdónanos porque usamos mal tu nombre a diario. Perdónanos por deshonrar a nuestros amigos y vecinos, hablando a sus espaldas. Perdónanos, oh Dios, por desear lo que otros tienen. Perdónanos, oh Dios, por pensar que podemos hacerte a nuestra imagen y crear conceptos tuyos que se alejan de tu palabra. Perdónanos, oh Dios, porque encontramos poco tiempo para descansar en ti y nos cuesta guardar tu día. Perdónanos por cada vez que hemos deshonrado tu ley, en pensamiento, en palabra o en hechos. Perdónanos por todo lo que hemos hecho en su contra y perdónanos por todo lo que hemos dejado sin hacer de lo que tú nos mandas. Perdónanos porque nos creemos muy sabios con las decisiones que tomamos, las cuales terminan alejándonos de ti. Perdónanos. Pero te damos gracias porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas, nos ha dado a conocer tu voluntad, porque en ella podemos conocer tu gracia, podemos conocer la esperanza que tenemos en Jesús, podemos conocer la verdadera paz contigo. Ahora estamos de camino a la ciudad celestial, oh Dios. Queremos rogarte, Padre Santo, que nos ayudes a andar fielmente delante de ti en el resto del camino que nos queda. Que nos ayudes también a invitar a otros, oh Dios, a que se nos unan para seguir a Jesucristo nuestro Salvador, imitándole a Él, creciendo en su carácter, buscando tu gloria y tu honra en todo momento de nuestra vida hasta que tú nos llames a ti mismo o hasta que tu Hijo regrese. Te pedimos esto por nuestro Salvador y en su nombre. Amén. Amén. Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puestos de pie, recordemos la obra gloriosa de nuestro Salvador en la cruz y el perdón que tenemos.
Que no nos cansemos, hermanos, de contemplar la gloria de la cruz de nuestro Salvador. Así de pie, hermanos, vamos a dar voz a nuestra fe con el credo de Nicea, confesando lo que creemos acerca de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto con la Iglesia alrededor del mundo hoy. Juntos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos a la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Amén. Pueden sentarse. Los chicos no sé si tenían versículo para hoy. No, los adultos sí. Muchos versículos. Salmo 51. Del 1 al 9, en teoría, eso es lo que debemos decir hoy. Salmo 51, del 1 al 9. Sospecho que para la próxima semana va a ser Salmo 51, del 1 al 9. Vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está bastante bien. Para la próxima semana de nuevo hasta el 9. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta mañana tomada del libro El Valle de la Visión, un libro que colecciona una serie de oraciones escritas por nuestros antepasados puritanos. Y esta oración se llama El clamor de un pecador convencido de pecado. Recordamos que todas estas oraciones que estamos haciendo en el Domingo de Santa Cena tienen que ver con la obra de nuestro Salvador Jesucristo, y la intención es poner nuestra mirada y prepararnos para participar en la cena. Oremos. Pueden seguirlo con sus miradas si quieren, o cerrar sus ojos y escucharme nada más. Tú, justo y santo soberano, en cuya mano está mi vida y de quien son todos mis caminos, guárdame de andar fluctuando en la religión. Hazme permanecer firme en ella, porque soy inconstante. Mis decisiones son humo y vapor, y no te glorifico ni me conduzco conforme a tu voluntad. No me cortes antes de que mis pensamientos lleguen a ser respuestas y el brotar de mi alma llegue a plena flor, porque tú eres paciente y bueno, sufrido y benigno. Sálvame de mí mismo, de los artificios y engaños del pecado, de la traición de mi naturaleza perversa, de negar tu acusación contra mis ofensas, de una vida de continua rebelión contra ti, de principios, opiniones y fines errados, porque sé que todos mis pensamientos, afectos, deseos y empeños se apartan de ti. He obrado como si te aborreciera, aunque tú eres el amor mismo. He procurado provocarte hasta lo sumo, agotar tu paciencia. He vivido mal en palabra y en obra. Si yo hubiera sido príncipe hace tiempo, habría aplastado a tal rebelde. Si yo hubiera sido padre, hace tiempo habría rechazado a mi hijo. Oh tú, Padre de mi espíritu, tú, Rey de mi vida, no me arrojes a la destrucción, no me eches de tu presencia, sino hiere mi corazón para que sea sanado, quebrántalo para que tu propia mano pueda restaurar. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Pongámonos de pie para entonar el himno
bellas palabras de vida en preparación para el sermón de esta mañana. Ya hemos llenado nuestro estómago físico, ahora toca llenar nuestro estómago espiritual. Realmente el tema que vamos a cubrir, el tema que tenemos hoy es emocionante y debería mantenernos despiertos, uno esperaría. Estamos hablando del milagro más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y tenemos que contemplar en esta mañana la importancia de esa resurrección y qué implicaciones tiene para nuestro andar cristiano. Y lo vamos a hacer a la luz del Catecismo de Heidelberg, pregunta 47, la voy a leer un poquito más adelante. Pero por ahora quisiera que pongamos el fundamento doctrinal de la resurrección, para entender qué estaba pasando desde un punto de vista teológico, qué era lo que estaba ocurriendo. Recordemos que en la muerte de Jesucristo, su alma se separó de su cuerpo, así como ocurre con todos los que mueren. El alma se separa del cuerpo. En ese sentido fue igual que todos los demás, pero también fue diferente porque él, a diferencia de todos los seres humanos que han existido antes y después de él no murió por su propio pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y esa es la razón por la que todos los seres humanos mueren. Pero en el caso de Jesús no, él no murió por su propio pecado, él murió por nuestros pecados. Y luego en su resurrección, lo que ocurre es que su alma, glorificada por el Padre, es reunida con su cuerpo, que también es glorificado, y Cristo sale de la tumba vivo y glorioso.
Luego vamos a ver las implicaciones de esa resurrección en sí, lo que significa. Pero debemos entender esto. Debemos entender que si bien murió como todos los hombres, desde un punto de vista externo, su muerte fue muy diferente. Y su resurrección marca la pauta para lo que será nuestra resurrección. Él se levantó con el mismo cuerpo con el que había muerto, sin embargo glorificado. Y sabemos que es el mismo que habían puesto en la tumba, el mismo cuerpo que había sido puesto en la tumba de José de Arimatea, porque cuando Jesús vuelve a la vida y se presenta ante sus discípulos, Él aparece con las marcas de su crucifixión, todavía en su cuerpo. Era el mismo cuerpo y el mismo Cristo. Recordemos las palabras que le dijo a Tomás, el incrédulo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En Lucas, él dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Sin embargo, había una diferencia crucial. Este cuerpo resucitado ahora era sin debilidad y sin mortalidad, incapaz de morir. Romanos 6:9 nos recuerda que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Esta resurrección también debemos entenderla como una obra trinitaria. La palabra de Dios le atribuye la resurrección a las tres personas de la divinidad. El Padre lo resucitó, nos dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Ese era el sermón de Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. También la palabra de Dios afirma que Cristo se levantó por su propio poder divino. En Juan 2:19, el mismo Jesús lo anunció así: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo. Y también en el capítulo 10, versículo 18, él dice: nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y finalmente el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es quizá el que más fácil se entiende, que es el autor o en alguna medida agente en la resurrección de nuestro Salvador y en nuestra resurrección y en nuestra nueva vida, porque es llamado el Espíritu de vida y el Espíritu que da vida. Romanos 8:11 dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Perdón, sí, el Espíritu mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el agente que Dios Padre utiliza para dar vida, no solamente a Jesús en su resurrección, sino todas las implicaciones de vida que esa resurrección tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Algunos podrían preguntarse: ¿por qué 3 días? Estamos esperando desde su crucifixión, ¿verdad? Y pasan 3 días hasta su resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué no se levantó Jesús esa misma noche? ¿Por qué no se levantó al día siguiente? ¿Por qué 3 días? Yo creo que tiene que ver con el punto de dejar claro que había muerto, que no era que había habido alguna confusión. Si se hubiera levantado quizá esa misma noche o al amanecer del día siguiente, habría dicho: no estaba verdaderamente muerto, ¿verdad? Pero dejándolo en la tumba 3 días es suficiente para que, según se esperaba, ya el cuerpo empezara a descomponerse, aunque sabemos que el cuerpo de Cristo no se descompuso. El Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no empezó a podrirse y de repente ya fue resucitado. Sin embargo, él sale de la tumba glorificado, real y verdaderamente levantado de entre los muertos. Evidentemente había estado muerto 3 días y es resucitado de la muerte. Y según nos afirman los apóstoles, de esto depende nuestra fe cristiana,
De esta realidad, de este hecho histórico depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. Si Cristo no resucitó, dice Pablo a los Corintios, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no hubiera resucitado. Pero la resurrección ocurrió y es uno de los hechos más atestados en la historia de la humanidad. El testimonio de la resurrección de Cristo es incuestionable. Primero, fue predicho desde el Antiguo Testamento que Cristo iba a resucitar. Entonces era algo que debería haberse esperado. Sin embargo, el Señor nubló un poco el entendimiento de los discípulos y no lograron entender ni recordar lo que estaba ocurriendo, y creo que hay una razón para eso, ahorita se la voy a decir. Pero el punto es que desde el Antiguo Testamento se esperaba su resurrección. En 1 Corintios 15, Pablo dice, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Se esperaba que eso iba a ocurrir. Desde entonces, Jesús mismo también estaba anunciando, desde que iba para Jerusalén, desde antes, estaba anunciando su muerte, pero no solamente su muerte. Dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús no se lo ocultó a nadie. Él tenía claro lo que iba a ocurrir, pero los discípulos no tanto. Sus enemigos sabían de su resurrección. Ellos sabían que eso podía pasar y estaban asustados. Y de hecho mandaron a poner toda una guardia, dice en Mateo 27, 63 y 64. Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo cuando todavía vivía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Después de su resurrección, los ángeles fueron los primeros en dar testimonio. Los primeritos en contar que Cristo había resucitado. En Mateo 28, 6, le dicen a las mujeres que llegaron al sepulcro, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Como ya había dicho, Él ha resucitado, no debería sorprender a nadie. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y después de ahí vemos cómo empieza a aparecerse a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, a los discípulos camino a Emaús, a los discípulos cuando Tomás no estaba presente, luego otra vez a los discípulos estando Tomás presente, junto al mar de Tiberias, sobre el monte en Galilea. Y Pablo mismo nos dice que a más de 500 personas se les apareció, que lo vieron todos al mismo tiempo. También se apareció a Santiago, su hermano, y se apareció a los 11 en el monte de los Olivos justo antes de ascender. Y después de ascender, eso no fue todo, después de ascender, ya el Cristo ascendido, glorificado, fue visto por Esteban en su apedreamiento, ¿recuerdan? Él lo vio en el cielo. Pablo también vio a Jesús, se le apareció camino a Damasco, y él mismo dice que aprendió mucho de lo que aprendió de Jesús mismo. Y también tenemos la visión de Juan al final de su vida del Cristo vivo, glorificado y sentado en su trono. Y estos discípulos, uno de nuevo les decía que de alguna manera habían olvidado o estaban nublado el tema de la resurrección para ellos, a pesar de que Jesús se los había dicho, y no de manera ambigua, se los había dicho muy claramente: iba a morir y 3 días después iba a resucitar. Y yo creo que la razón por la que el Señor los mantuvo un poco a oscuras en ese sentido, era para que los tomara por sorpresa, para que no pudieran decir algo, estaban esperando, lo estaban aguardando, sino que fue parte de un testimonio de algo sorprendente y maravilloso, algo milagroso, al punto de que ni sus propios discípulos estaban esperando que ocurriera, a pesar de que se lo habían dicho. Hasta a ellos los tomó por sorpresa. Se nos dice justo antes de su ascensión que muchos de ellos todavía dudaban, teniendo a Cristo ahí mismo, todavía dudaban de su resurrección. Y luego, cuando fueron convencidos de esa verdad,
se convirtieron en los testigos más poderosos de la resurrección de Jesucristo, al punto de predicar esa resurrección desvergonzadamente y al punto de dar sus vidas para defender la verdad de que Cristo, su Señor, vive. Y tenemos el testimonio continuo de esa resurrección a través de las generaciones. La extensión, el avance del reino de Dios, el avance del reino de Jesucristo a lo largo de la historia, desde que Él ascendió, sin parar. Ha avanzado la fe, el Evangelio se ha propagado, la fe en este Salvador resucitado continúa viva hoy, y ese reino sigue avanzando, porque ese rey está vivo, ese rey gobierna y hace avanzar su reino. Todo esto es esencial de entender, pero ahora debemos preguntarnos, junto con el Catecismo de Heidelberg, ¿en qué nos beneficia la resurrección de Cristo? ¿En qué nos beneficia la resurrección de Cristo? La respuesta, esta es la pregunta 45 del Catecismo, y la respuesta dice: en primer lugar, por su resurrección Él ha vencido la muerte para hacernos partícipes de la justicia que Él ha comprado para nosotros mediante su muerte. Primer beneficio, entonces, justificación. En segundo lugar, por su poder nosotros también somos resucitados a novedad de vida. Y en esa novedad de vida podríamos incluir tanto la santificación, que es algo que está ocurriendo que demuestra la novedad de vida en nosotros, como la glorificación que nos aguarda, ¿verdad? Y finalmente dice: la resurrección de Cristo es una firme garantía de nuestra bendita resurrección, que sabemos que nosotros mismos vamos a ser resucitados. Justificación, santificación, glorificación y resurrección. Esos son los beneficios. Exploremos, pero primero vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la verdad de la resurrección de Jesús. Te damos gracias porque no tenemos nuestra fe puesta en una leyenda, no tenemos nuestra fe puesta en una historia del pasado que se quedó en el pasado, sino que sabemos que este Rey que venció la muerte y que resucitó al tercer día, este Rey sigue vivo hoy y no verá muerte. Y las implicaciones de su vida, de su resurrección y de su vida glorificada son profundas y enriquecedoras para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, a abrazar este hecho no como algo distante y ajeno, sino como una verdad que afecta profundamente nuestras vidas y cómo nos conducimos y cómo entendemos nuestra experiencia como tu pueblo de este lado de la cruz y hasta que Cristo vuelva por nosotros. Amén. Cristo nos da su justicia. La justificación es el primer beneficio. Él pagó el castigo de nuestros pecados. Yo creo que esto deberíamos tenerlo claro, pero es necesario estarlo repasando porque muchas veces no pensamos en el efecto de la justificación por medio de la fe. La muerte no tenía poder sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Él no había cometido pecado y por lo tanto no podía permanecer muerto. Si hubiese permanecido en la tumba, nosotros no tendríamos ningún beneficio. Vean lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque Él podía cubrir el pecado de todo su pueblo, porque en Él no había pecado. Los sacerdotes antes de Él, todos tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos, pero Cristo no tuvo que hacer eso. Él fue el sacrificio definitivo, el sacrificio final, ofrecido por todo su pueblo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana y aún estaríamos en nuestros pecados, dice Pablo. Esa es la justificación.
Entonces, como Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe no es vana y por lo tanto no estamos en nuestros pecados. No estamos en nuestros pecados porque Jesucristo los pagó. Él demostró ser el Hijo de Dios que hizo expiación no por sí mismo, sino por nosotros. Y esa resurrección que se dio al tercer día era necesaria para que Él pudiera impartir la redención que había comprado para su pueblo, siendo Él el rey y el encargado de expandir su reino. Tenía que llevar a cabo esa obra de expansión, tenía que enviar a su Espíritu Santo a comunicar todos los beneficios de su obra, y para eso Él tenía que estar vivo, Él tenía que ser un rey vivo. Él nos da el perdón de pecados, personalmente, el perdón que Él compró con su propia sangre. Esa gracia de nuestro Salvador, dice Pablo a Timoteo, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Uno de los autores o coautores del Catecismo de Heidelberg se llamaba Gaspar Oleviano, y él explicó este beneficio de la siguiente manera: como Cristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados, no porque no haya pecado en nosotros, sino que han sido perdonados en Él. No son por lo tanto tomados en nuestra contra. Como Cristo murió no por sus pecados, sino por los nuestros, ninguno de nuestros pecados queda que no haya sido castigado y su precio pagado. Todos fueron echados sobre el cuerpo de Cristo. Si quedara tan solo uno, no habría resucitado, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando usted cae en pecado, ¿dónde está su seguridad? ¿Confía en esa obra de Cristo, en esa obra del Cristo resucitado, o se queda en la culpa y en la desesperación? Entiende que no ha quedado ningún pecado sin ser cubierto, lo cree. Es difícil a veces cuando la realidad del pecado en nuestra vida es tan tangente, tan visible, tangible, perdón. Entienden que de verdad esos pecados atroces, esos pecados horribles que seguimos teniendo, que seguimos cometiendo, sin importar cómo usted se sienta, sin importar cuánta duda pongan en usted, la realidad de la justificación no cambia. Cristo murió por todos y cada uno de nuestros pecados, todos. No quedó uno sin ser pagado, no quedó uno sin ser cubierto. Y esta no puede ser solamente una doctrina intelectual que nos llene la cabeza, la doctrina de la justificación. Tiene que ser algo que abracemos. La pregunta sería: ¿se regocija usted en esta verdad? ¿Se goza? ¿Haya consuelo en la realidad de que Cristo pagó por esos terribles pecados que sigue cometiendo? Cristo pagó, que sus pecados no son contados contra usted porque Cristo los pagó, y que incluso esos pecados con los que quizá tenga que luchar por el resto de su vida, Cristo los pagó. El segundo beneficio es nuestra resurrección y santificación. Los vamos a poner juntos. Habla de la nueva vida, es de lo que habla el catecismo, de la nueva vida. La muerte y la resurrección de Cristo no son solo procesos legales, aunque son procesos legales delante de Dios. Para nuestro descanso eterno deben tener implicaciones a nivel personal. Esa justicia que se nos imparte va a producir un fruto en nosotros. Hay un fruto de su muerte, hay un fruto de su resurrección que experimentamos nosotros en nuestras vidas. El poder de esa justicia dentro de nosotros, el poder de la resurrección de Cristo en nosotros, que la Biblia llama novedad de vida. Somos nuevas criaturas, levantados de la muerte, levantados del pecado a la vida para Dios, regenerados por el poder de Cristo. Estas son dos partes de nuestra santificación que reflejan nuestra nueva vida. Por un lado, la mortificación del viejo hombre,
por el poder de la crucifixión de Cristo. Con Él hemos sido crucificados. Nuestro pecado ha sido crucificado con Él. En su muerte nosotros también morimos al pecado, a la maldad. Pero al igual que Él no se quedó en la muerte, sino que resucitó para vida en gloria, de la misma manera nosotros estamos unidos a Él en su resurrección, de tal manera que disfrutamos de nueva vida. Disfrutamos de nueva vida ya. Nuestro nuevo hombre, esa nueva criatura está siendo vivificada, está siendo avivada, está dándose una transformación dentro de nosotros, de tal manera que el viejo yo va menguando y el nuevo yo, creado a la imagen de Cristo, va creciendo. Esa debe ser la realidad de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, por el poder de la resurrección de Cristo. Vean lo que dice Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo que, versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la descripción de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esta es nuestra realidad. En Colosenses, Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Segunda de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pablo le dice a los filipenses que él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y más adelante nos recuerdan no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el viejo hombre, y extendiéndome a lo que está adelante, el nuevo hombre, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quisiera de nuevo citar a Oleviano. Él dice, la vivificación del nuevo hombre se da por Cristo en su resurrección, y este nuevo hombre es declarado justo y libre de todo pecado y vivificado por el poder de Dios. Nosotros, al igual que Cristo, los que somos de la verdadera fe en Cristo, fe que nos es dada por el mismo poder que levantó a Jesús, el poder de Dios, somos declarados libres de todos nuestros pecados y justos en Cristo, vivificados para vida eterna. Además, la resurrección de Cristo es una garantía. Permaneceremos hasta el final en la fe y seremos preservados por Él. Esta es la segunda parte de ese beneficio de la nueva vida. Es una nueva vida que comienza, una nueva vida que está creciendo dentro de nosotros, pero que va a culminar en gloria. Y todos vamos en ese camino. Todos los hijos de Dios, todos los que somos de la fe en Cristo, vamos camino a la gloria inevitablemente, ineludiblemente. Usted no puede escaparse de ese destino porque está asegurado por la misma resurrección de Cristo. Porque así como Él resucitó y fue a la gloria, así nos resucita y nos resucitará a nosotros y nos llevará a la gloria. Y seremos preservados por Él. Porque Cristo ya no muere, Él se va a asegurar de perseverarnos. Si Él estuviera muerto, no tendríamos ninguna garantía, no tendríamos quien nos sostenga.
pero Él nos sostiene, Él asegura que su pueblo llegue hasta Él al final. Vive una vida que no cesa, una vida que no se puede destruir, una vida que no se puede obstaculizar, y por lo tanto los propósitos de Cristo se van a cumplir porque Él está vivo. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros que estamos injertados en Cristo, recibimos esa vida espiritual que es obra del Espíritu Santo en nosotros, esa regeneración de ese Espíritu que mora en Cristo y mora en nosotros, y no puede extinguirse esa vida espiritual. Una vez que ha sido encendida en cada uno de nosotros, no se puede extinguir. No hay nada que la pueda extinguir, porque no es una vida que nosotros producimos, no es una vida que depende de nosotros. Es una vida producto de la obra del Espíritu Santo y que depende de la realidad de que nuestro Salvador está vivo. Bendito el Dios y Padre, dice Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En pocas palabras, hermanos, no hay quite. Usted pertenece a Cristo, no hay quite. No hay manera de soltarse de su mano. No hay manera de que Él no cumpla en usted lo que ha prometido cumplir. Esta vida que Él ha iniciado en usted no puede terminar. Así que puede tener la seguridad de que Él la va a ir perfeccionando hasta su día. La va a ir perfeccionando sí o sí. Estar en Cristo entonces es más que una posición legal. Aunque es una posición legal, ya dijimos, somos justificados y tenemos paz para con Dios por la obra de Jesús, por su justicia. Pero yo le pregunto, ¿puede usted ver en su vida la evidencia de la mortificación del pecado, la evidencia de la vivificación de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer? ¿Odia cada vez más el pecado y ama cada vez más la justicia? Vean que no se trata de que vayamos a alcanzar la perfección. Pablo mismo lo dijo, no que yo ya lo haya alcanzado, pero sigo adelante con esta meta, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndolo hacia lo que está por delante. Ese olvidar lo que quedó atrás debe ser el odio hacia el pecado. Nuestra vergüenza, nuestro arrepentimiento, el deseo de que desapareciera de nuestra vida, eso debe crecer en nuestra vida. Si bien el pecado no va a desaparecer, el odio por el pecado, nuestra relación con el pecado es otra. Y debemos extendernos hacia la justicia y el amor de lo que Dios ama. Para esto, hermanos, dependemos del poder de Cristo en nosotros. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Dependemos de lo que Cristo está haciendo, porque por nuestra propia fuerza no vamos a poder crecer en odio hacia el pecado ni en amor hacia la justicia, sin la obra de Cristo. Y Él ha establecido los medios por los cuales nos ayuda a crecer y nos ayuda a amar cada vez más su justicia y a aborrecer cada vez más el pecado. ¿Está usted aprovechando esos medios? ¿Está usted aferrándose a lo que Dios le ha dejado? La lectura de su palabra, la oración constante, la congregación, el escuchar su palabra predicada, exponerse a la palabra de Dios y al pueblo de Dios constantemente, en todas las formas que Él ha determinado. Esa es la manera de crecer. Esa es la forma que Él ha establecido. Por eso dependemos de Él, porque estos son los medios que Él nos ha dejado. Pero para eso, creo que tiene que haber un cambio en nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. ¿Entiende usted que es nueva criatura? Que usted no es el mismo. No es el mismo César, no es el mismo Josué, no es la misma Marcel.
no son los mismos. Esa persona incrédula, pecadora, ha muerto con Cristo en la cruz, se está debilitando cada vez más, debe ir menguando, y en usted ahora hay una nueva vida, hay un nuevo carácter, una nueva identidad en Cristo, y debe entenderse así: soy nueva criatura, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, soy nueva criatura. Todo está siendo hecho nuevo en mí por la obra de Cristo. Entiéndase como una nueva criatura, abrace su destino y comprométase con ese destino de ser cada vez más como Cristo. Y tiene todas las de ganar, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Ese es el propósito de Cristo para su vida. Entonces cualquier esfuerzo en esa dirección va a ser bendecido por Dios, porque eso es lo que Él quiere hacer. El tercer beneficio es nuestra glorificación. Cristo por su muerte nos representó y pagó el castigo. Por su resurrección es nuestra prenda, nuestra seguridad de que nosotros también en nuestros cuerpos, después de morir por un tiempo, quizá no 3 días como Él, pero después de morir por un tiempo, también vamos a ser resucitados como Él. Nuestra alma glorificada será unida a nuestro cuerpo glorificado para ahora sí, esa novedad de vida manifestada en toda su plenitud. De lo que ahora apenas estamos disfrutando, un anticipo, una probadita, eso va a ser glorioso, glorioso. Los hijos de Dios, completamente glorificados así como Él, restaurados del polvo a la gloria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Estas fueron las palabras de Jesús a la hermana de Lázaro cuando él había muerto y antes de que lo resucitara. Pero me llama la atención cómo termina, y quiero que nosotros nos hagamos esta misma pregunta. Él le dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, ¿lo cree realmente? ¿Cree usted que Cristo es la resurrección y la vida y que ese es su destino? Que si usted ha creído en Él, la muerte no lo va a dominar. Y sí, tendremos que enfrentar la muerte. Cada uno de nosotros tendrá que morir, pero sabiendo que no va a ser el último paso, sabiendo que no va a ser definitiva. Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias, dice Pablo, de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento, las primicias eran los primeros frutos, y la idea era que se santificaba todo el producto de la tierra cuando ofrecían las primicias. Cuando ofrecían lo primero que la tierra había producido, todo lo demás era santificado. Lo mismo con los animales, las primicias, los primeros, el primogénito de los animales ofrecido, y todo lo demás era santificado. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es las primicias, y Cristo resucitó siendo las primicias, de tal manera que todos los miembros de Cristo, usted y yo, todos y cada uno de nosotros, resucitaremos para gloria después de Él, porque Él ya lo hizo. Él es las primicias, Él es la garantía de lo que nos espera a nosotros. Y habrá, sí, una doble resurrección en el mundo, 2 resurrecciones muy diferentes. Unos para vida eterna, para la resurrección bendita de pasar la eternidad con Dios, pero otros para juicio y muerte eterna. La bendita, solo los que hemos sido vivificados espiritualmente la vamos a disfrutar. Los que andamos en novedad de vida, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Boliviano dice: la resurrección de Cristo es para nosotros una prenda segura de que nuestros cuerpos también se levantarán para vida eterna. Pues no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, preguntó Pablo a los Corintios. Sería una pérdida para el cuerpo de Cristo dejar sus miembros en la muerte. Por lo tanto, por el mismo Espíritu que resucitó el cuerpo de Cristo de los muertos y que mora en nuestro cuerpo,
nosotros seremos resucitados de los muertos y seremos hechos como el cuerpo glorioso de Cristo. Por lo tanto, la dichosa y bendita resurrección de nuestra carne y la inmortalidad que le sigue ya ha sido decretada para nosotros por Dios, dado que Él levantó a nuestro mediador de entre los muertos. ¿Dónde está su esperanza? ¿Tiene su esperanza puesta en ese cuerpo, en esa realidad de la resurrección, ese cuerpo glorificado que tendrá como el de Cristo, esa realidad, no el cuerpo en sí, sino lo que significa y donde vamos a estar? La gloria con Cristo, con Dios, por la eternidad. ¿Tiene su esperanza puesta allí, mi hermano? Esto debería afectar la manera en que usted vive su vida y la manera en que enfrenta la muerte, el sufrimiento, el envejecimiento. Ninguno de nosotros se está volviendo más joven. Ninguno. Todos estamos avanzando en edad. Y con ese avance en edad, de manera natural, lo que se acerca cada vez más es nuestro último día. Es la muerte. Si no pasa nada accidental o inusual, lo normal es que envejezcamos y moramos. Eso es lo que nos espera a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrenta usted esa realidad? ¿Está preparado para enfrentar su propia muerte? ¿O para enfrentar la muerte de sus seres queridos que están en Cristo? ¿Se entiende usted dentro de esos miembros? ¿Entiende usted que Cristo no va a perder ni uno solo de sus miembros? Y que todos nosotros en cuerpo y alma estaremos con Él por la eternidad. Esto también debería afectar sus prioridades. Su forma de vivir en este mundo refleja esa esperanza fija en la vida eterna o tiene su esperanza puesta en cosas temporales. ¿Dónde está acumulando tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? Esta seguridad de la gloria debería motivarnos también para la santificación, porque la santificación es como ir ensayando para lo que nos espera en la eternidad. Les he hablado de esto antes. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ese es nuestro destino. Y cuando lleguemos allá, no queremos que haya un choque cultural. No queremos que cuando entremos a la gloria sintamos, ay, esto es tan diferente de lo que yo estaba haciendo. Es tan diferente de la cultura de la que vengo. No debería ser así. Sino que deberíamos ir preparados para que cuando entremos no haya choque, para que cuando entremos estemos hablando el mismo idioma y practicando las mismas costumbres, buscando la gloria de Dios para siempre. Esa debe ser nuestra realidad hoy. Ese debe ser el anhelo de todos los que disfrutamos de esta nueva vida. Un anhelo por esa resurrección, liberándonos de todo lo que este mundo tiene que ofrecer, de todo lo pasajero, de todo lo inimportante de este mundo y aspirar a los tesoros de la gloria. Justificación, santificación y glorificación. Doctrinas claras que deben afectarnos personalmente a cada uno. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la garantía de esta nueva vida que disfrutamos y también la garantía de nuestra futura glorificación. En su vida tenemos vida y vida en abundancia. Vivamos como vivos en Cristo. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, agradecemos la realidad de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su ascensión, de su gobierno, de su reino, del hecho de que Él está vivo y llevando a cabo los propósitos de su reino hoy. Y nosotros somos objeto de sus propósitos. Cada uno de los que hemos creído hemos recibido vida nueva por Él. Estamos siendo transformados por Él, santificados por Él. Y nuestro destino es la gloria, nuestro destino ineludible. No que queramos escapar, pero en los momentos de pecado y de debilidad podemos dudar de que tú realmente nos quieras contigo, siendo como somos.
Ayúdanos a mirar por fe las garantías de la resurrección de nuestro Salvador. Ayúdanos a mirar y abrazar por fe la realidad de que somos tuyos para siempre, de que no hay nada que podamos hacer, que no hay ningún pecado que podamos cometer que nos aparte de ti de manera definitiva. Y sí te rogamos, oh Dios, que en medio del pecado y de la maldad que hay en nosotros, nos concedas corazones arrepentidos, prontos a volverse del pecado hacia ti. Corazones que amen cada vez más tu justicia y que aborrezcan cada vez más el pecado. Enséñanos a andar como Él anduvo. Enséñanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Enséñanos a acumular tesoros en el cielo y a ser sal y luz en este mundo mientras vamos caminando hacia la ciudad celestial, oh Dios. Y prepáranos para ese día glorioso, para que cuando esa vida se manifieste en plenitud en cada uno de nosotros, la diferencia, si bien va a ser grande, no sea completamente diametral, sino que desde ya podamos reflejar en alguna medida lo que seremos por la vida de Cristo que ya obra en nosotros. Gracias por darnos vida en Él. En su nombre oramos. Amén. Y amén. Vamos a entonar un himno nuevo. Es un himno muy viejo, pero nuevo para nosotros. ¿Okay? Tal vez lo cantamos alguna vez, pero sospecho que no. El Señor resucitó. Tiene unos aleluyas complicaditos, así que les invito a prestar atención. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, vayan prestando atención a los aleluyas. Poco a poco ahí lo vamos a ir dominando. Son 5 estrofas, así que hay suficiente para practicar, ¿verdad? Ya para la última ya todo creo que lo vamos a estar haciendo perfectamente. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Segunda estrofa. El que al polvo se humilló, aleluya,
no sonó mal. Vamos a tener que repasarlo más. El problema es que celebramos la resurrección una vez al año, pero vamos a tener que ponerlo más seguido. Hermanos, vamos a escuchar la bendición final de parte de nuestro Dios en esta mañana. Ay, perdón, sí. Ya me iba ahí. Y donde pasé el programa, falta mucho todavía. Vamos a tomar asiento. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Y en preparación para la cena, vamos a leer la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 29 y artículo 1. Capítulo 29, artículo 1 dice: Nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre, llamado la Santa Cena, para ser observado en su iglesia hasta el fin del mundo, para perpetua conmemoración del sacrificio que hizo de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes todos los beneficios de la misma, para su alimento espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en y para con todas las obligaciones que a él le deben, y para ser un vínculo y garantía de su comunión con él y los unos con los otros, como miembros de su cuerpo místico. Siempre es importante recordar que esta ceremonia fue instituida por nuestro Salvador. Él es quien la ordenó. Y entonces nosotros, al celebrarla, estamos actuando en obediencia, honrando su mandato. Hay un llamado que Él nos hace, un llamado por amor, un llamado de gracia, un llamado de misericordia a venir y participar con Él de una comida que no merecemos, pero lo necesitamos, porque somos pecadores. Necesitamos su obra y necesitamos su alimento constantemente. Así que examinémonos, hermanos, cada uno al venir a la mesa. Primero, en términos de su pecado, ¿está usted arrepentido? ¿Se duele por su pecado? ¿Lo aborrece? Recordemos que la mesa no es para los que no tienen pecado, sino para aquellos que entienden lo horrible de su pecado y que lo detestan. La siguiente pregunta es si confía usted en Jesucristo, si halla en Él su única seguridad, la única manera de ser salvo, de ser perdonado, de ser restaurado, solamente en Cristo, sin que haya que añadir nada que usted pueda hacer, pensar o decir, sino solamente la obra de Jesús, completamente en confianza en Él. Y en tercer lugar, desea en esta mañana reanudar su compromiso de crecer en amor hacia Dios y hacia su prójimo, de crecer en la voluntad de Dios, de hacer cada vez más y mejor aquello que Dios le manda. Si está arrepentido de su pecado, confía en Cristo como su único Señor y Salvador y desea servirle con todo su corazón, entonces puede acercarse a la mesa del Señor. Los que no se han arrepentido, mejor absténganse, pueden hablar conmigo o con Tabito, pero no participe de la mesa porque come y bebe juicio para sí. El Señor Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Esta oración del Señor nos recuerda que podemos acercarnos a Dios como Padre, y al reunirnos alrededor de esta mesa y participar de los elementos, lo estamos haciendo como parte de su familia, como quienes se sientan a comer juntos en casa. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Vamos a orar juntos el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y
Vamos a recoger la ofrenda de misericordia, hermanos. En esta mañana va a ir al fondo general de misericordia. Y recuerden, si hay algún caso o alguien a quien ustedes consideren que podamos bendecir con ese fondo, siempre pueden hablar con los diáconos para dar uso a estas ofrendas. Pueden hacer sus transferencias ahora. Puestos de pie. En esa vida que vivió, en esa muerte que sufrió,
en mi ser vida eterna, leo en el vino y en el pan, la gracia y paz que tú me das. Oh plena gracia eterna, oh maravilla sin igual, aquí en amor y adoración del Rey cantamos tu olor. Oh Cristo, donde Dios me aferro a lo que hiciste al morir. Vida y muerte llevo allí, mi culpa y mi perdón en ti. Oh Cristo, donde Dios te aferro a lo que hiciste al morir. Vida y muerte llevo allí, mi culpa y mi perdón en ti. Solo en ti. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden pasar por los elementos. Tome, coma, recuerde y crea que el cuerpo de Cristo fue partido en lugar del suyo. Tome, beba, recuerde y crea que la sangre de Cristo fue vertida para remisión de sus pecados.
Padre, te damos gracias por la bendición de celebrar este bendito sacramento que nos recuerda, Señor, como hijos tuyos, la bendición de tu pacto. Gracias por tu sangre, Señor, que fue derramada como pacto eterno, tu cuerpo partido, Señor, para nuestro beneficio. Bendito eres tú, mi Señor, y bendita la resurrección que esperamos con tu gloriosa venida. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora sí, la bendición final. Del número 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonemos la doxología a Dios el Padre Celestial. Adiós.